vamos a aprender a usar correctamente la letra H. La H es una letra especial. Muchas veces no suena, pero sí cambia la forma correcta de escribir una palabra. En esta clase veremos reglas, ejemplos, casos especiales y ejercicios. Primero, entendamos qué hace diferente a esta letra. La H es muda. Eso significa que, en muchas palabras, no se escucha cuando hablamos. Por ejemplo, al decir huevo, no pronunciamos una H fuerte al inicio. Por eso no podemos escribir solo escuchando. Necesitamos reconocer patrones y practicar con ejemplos. Ahora pasemos al primer caso, los sonidos iniciales. Primero veremos algunas palabras que comienzan con sonidos muy comunes. Estos sonidos pueden darnos una pista para saber si una palabra lleva H al inicio. Para entenderlo mejor, primero veamos qué es un diptongo. Un diptongo ocurre cuando dos vocales se pronuncian juntas dentro de una misma sílaba. Por ejemplo, en huevo, el sonido hue une vocales en una misma parte de la palabra. También ocurre en hielo con el sonido ie. Ahora que sabemos esto, veamos la regla. Muchas palabras que empiezan con los sonidos ia, ie, ue o ui llevan H al inicio. La H aparece antes del sonido, aunque no la escuchemos claramente. Ahora veamos varios ejemplos para reconocerlo mejor. Observa estos ejemplos: hiato, hiena, hielo, hierba, huevo, hueso y huida. En todos ellos la palabra empieza con H. Fíjate en la parte inicial: ia, ie, ue o ui. Ahora pasemos a un detalle importante. No siempre ocurre igual. No todas las palabras con sonidos parecidos llevan H. Por ejemplo, tiempo y tierra no llevan H. Aunque tienen sonidos similares, se escriben sin H. Por eso debemos observar cada palabra y no adivinar. Ahora pasemos a otro recurso muy útil: los prefijos. Un prefijo es una parte que se coloca al inicio de una palabra para modificar su significado. Por ejemplo, si reconocemos un inicio como hidro o hiper, ya tenemos una pista de escritura. Ahora veamos cuáles son algunos prefijos que llevan H. Algunos prefijos se escriben con H desde el inicio. Entre ellos tenemos hidro, hiper, hipo y homo. Estos prefijos aparecen en muchas palabras de ciencias, salud y lenguaje. Veamos ejemplos concretos. Observa. Hidrógeno empieza con hidro. Hiperactivo empieza con hiper. Hipotermia empieza con hipo. Homogéneo empieza con homo. En estos casos, la parte inicial nos indica que la palabra lleva H. Ahora pasemos a grupos de palabras frecuentes. Algunas palabras empiezan con partes como erm e ist. Cuando encuentres estos grupos al inicio, muchas veces la palabra se escribe con H. Ahora veamos ejemplos claros. Observa. Humano y humo empiezan con Hermoso y hermana empiezan con erm. Historia e histórico empiezan con ist. Estos grupos son muy útiles para reconocer la H. Ahora pasemos a otro tipo de palabra, los verbos. Un verbo es una palabra que indica una acción. Por ejemplo, correr, saltar, estudiar, escribir o hablar. Algunos verbos muy usados empiezan con H y debemos escribirlos correctamente. Veamos la regla. Algunos verbos muy frecuentes comienzan con H. Como se usan mucho, es importante aprenderlos bien. Ahora veremos 3 ejemplos básicos. Tenemos hacer, hablar y hallar. Todos son verbos y todos comienzan con H. Aunque la H no suene, debe escribirse. Ahora veamos un error muy común. Un error frecuente es escribir hablar sin H. Pero eso es incorrecto. La forma correcta es hablar, con H al inicio. Recuerda, hablar es un verbo y se escribe con H. Ahora conectemos esto con una regla muy útil. A veces, cuando aprendes una palabra con H, también puedes escribir correctamente otras palabras de la misma familia. Esto se llama derivación. La derivación ocurre cuando una palabra forma otras palabras relacionadas. Si la palabra original lleva H, muchas de sus derivadas también conservan esa H. Veamos ejemplos para entenderlo mejor. Hacer forma rehacer. Hielo forma de hielo. Humo forma humear. En estos ejemplos, la H se conserva en las palabras relacionadas. Ahora pasemos a un caso diferente. La H en medio de una palabra. Hasta ahora vimos la H al inicio, pero también puede aparecer en medio de una palabra. Este caso es importante porque la H sigue sin sonar, pero debe escribirse.
Veamos ejemplos. Observa. Ahora, ahí, prohibir y alcohol. En estas palabras, la H aparece en medio. Aunque no se pronuncie con fuerza, forma parte de la escritura correcta. Ahora expliquemos qué ocurre en estos casos. En varios casos, la H aparece entre vocales o dentro de la palabra. No siempre hay una regla sencilla para todas, por eso se aprenden con lectura y práctica. Ahora veremos un caso donde la H cambia el significado. Hola con H es un saludo. Hola sin H es una onda del mar. Hasta con H indica un límite. Hasta sin H puede significar cuerno o palo de una bandera. Ahora veamos por qué esto es importante. Aquí la H no es opcional. Si la quitamos o la ponemos mal, podemos cambiar el significado de la palabra. Ahora hagamos un resumen de todo lo aprendido. Hoy aprendimos qué es la H, por qué no se escucha, dónde puede aparecer y en qué caso se usa. También vimos sonidos iniciales, prefijos, grupos frecuentes, verbos, derivación, H intermedia y palabras que cambian de significado. Con práctica podrás usarla correctamente. Ahora pasemos a los ejercicios. Ahora es tu turno. Presta atención y aplica lo aprendido. Escribe tus respuestas en los comentarios y demuestra lo que aprendiste. Sigue practicando y cada vez lo harás mejor. Nos vemos en la próxima clase.